Una bendición siempre poder compartir con cada uno de ustedes palabra del Señor, porque ese es nuestro alimento que tenemos espiritual. El único alimento espiritual para nuestras vidas es la palabra de Dios. No hay otro alimento mejor que ese. La palabra de Dios es nuestro alimento más especial, el que nos da las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos y todo lo que necesita nuestro espíritu. Pero debemos alimentarnos. Entonces, mis hermanos, sabemos que Dios es un Dios bueno y siempre fiel, y Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Él siempre va a querer lo mejor. Pero lamentablemente el que está gobernando este mundo es Satanás. Y muchos son los que escuchan la voz de Satanás. Y es por eso que estamos viviendo como estamos viviendo en la actualidad. Porque mucha gente ha decidido desplazar los mandamientos de Dios para escuchar la voz del enemigo. Y entonces la sociedad se corrompe, se va destruyendo, como lamentablemente lo vemos. Y en el mundo entero existen varios gobiernos, varios gobernantes. Pero créame que algunos de ellos, dice la Biblia que Dios pone y saca autoridades, pero algunos de ellos son puestos no por la voluntad de Dios, sino por la concupiscencia del hombre. ¿Sabe por qué? Porque le eligen a conveniencia. No importa que apruebe el asesinato, no importa. Que apruebe la droga, no importa. Que apruebe el lesbianismo, el homosexualismo, no importa. Que apruebe lo que sea, no importa. Con tal que me dé lo que yo quiero, voto por esa persona. Y han hecho muchos países así, como me está dando, aunque sean migajas, pero me da. Como me da, entonces voy a votar por él. Me dio un esfero por ahí en la calle, me dio. Por eso voy a votar por él, porque él me dio ese esfero. Y me dio una camiseta, por eso voy a votar por él. No importa lo que piense, lo que haga. Pues mis hermanos, yo tengo que decirles, mis hermanos, que debemos analizar. Primeramente, los hijos de Dios, los cristianos, debemos poner nuestra voluntad a los pies de nuestro Dios. Y debemos inclinarnos. ¿Y qué más? ¿Y qué debemos hacer? Y orar. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2. Aquí está todo, mis hermanos. En la Biblia está para todo. Y hoy que estamos en este día electoral, en esta campaña electoral, aquí dice lo que debemos hacer. Primordialmente, cuando nos presentemos a una campaña electoral, cuando nos presentemos a las votaciones, ¿qué es lo que debemos primeramente hacer? En la Biblia nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículos del 1 al 4 vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2. Está casi por el último, los últimos libros de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra de Dios así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí está la clave. ¿Por quién? Por los reyes y por
autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, y en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Sigue, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es palabra de Dios. Oremos para esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa y poderosa palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a discernir esta palabra, que nos llenes de esta palabra, bendito Dios, y nos alimentes y podamos dar fruto al 100%, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en la Biblia existe para todo, para todos y para lo que usted no se imagina. Está en el manual que tenemos los hijos de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a obedecer lo que la Biblia nos dice, entonces empieza a cambiar las cosas. Entonces empieza a caminar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es, mis hermanos? Pero ¿qué pasa cuando un pueblo se desvía de la voluntad de Dios? Cuando un pueblo empieza a ver al hombre más que a Dios. Hay personas que idolatran a los hombres. Hay personas que si le hablan solo una cosa mal, es como que si fuera más que a ellos mismos. Y esto, mis hermanos, es terrible. Porque ¿quién es el único que se merece toda alabanza y adoración? Dios. No existe en la faz de la tierra absolutamente nadie más a quien debamos rendirle pleitesía, honra, adoración y gloria. A Dios, a nadie más. ¿Y qué es lo que vemos en muchos de los pueblos? No solo es aquí en Ecuador. Le rinden pleitesía, honra, le defienden a capa y espada, hasta, si es posible, se van encima de las personas que quieren ir en contra de su ídolo terrenal. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Acaso será que esa persona o ídolo es perfecto? ¿Que no se va a equivocar? ¿Y por qué tendrá masas que le siguen a ciegas? A ciegas, porque no les importa si robó, si hizo, si esto, si este otro. ¿Por qué? Mis hermanos, esa es la concupiscencia que el hombre tiene, que ve por sus intereses y no le interesa si pisotea a alguien, si hace daño a un grupo de la sociedad, si hace daño a quien sea. Y es ahí donde empieza a haber problemas. Cuando nosotros nos desviamos de la verdad. Y la verdad nos dice, la verdad, la palabra de Dios nos dice que para nosotros poder estar con un líder bueno, ¿qué debemos hacer? El pueblo. Primeramente debemos orar, mis hermanos. Orar por la persona que tenga que presentarse a la elección. Orar por las personas idóneas que necesita este país. Orar, mis hermanos. Aquí hemos estado siempre orando por las autoridades. Siempre oramos, siempre oramos. Pero, mis hermanos, la oración debe ser indefinida, debe ser siempre, como dice en Tesalonicenses, sin cesar. No es una vez o dos veces, debemos estar orando, mis hermanos. Y en la palabra se nos ordena orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, por los que están en cargos de autoridades. En términos de liderazgo y política, hay evidencia en la Escritura de que algunas veces Dios ha estado disgustado con las elecciones. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían que Dios estaba disgustado con las elecciones que hacía el pueblo? Esto está en evidencia aquí en la Escritura. No es que el pueblo elige y eso ya es la voluntad de Dios.
No, a veces el pueblo elige mal. O si no existiera ningún país como ahora existe, con tanta crisis, con tanto desempleo, con tanta hambruna, con tanta cosa y maldades. Si es que todas las autoridades, si es que todos los presidentes fueran la voluntad de Dios, ¿creen que estuvieran los países como están? Pues no, mis hermanos, porque no todos son la voluntad de Dios, porque por eso Dios nos da un libre albedrío, que Él es el que nos permite decidir. Pero para nosotros poder decidir, debemos de estar bajo los principios y la voluntad de Dios. Si está fuera de eso, nada podrá ser bien, y decidirá el pueblo mal. Por lo tanto, si decide el pueblo mal, ¿será que es la autoridad, la voluntad de Dios? No. O si no, miren la Biblia como dice. Abramos Oseas, capítulo 8, verso 4. Ahí están viendo el disgusto en el Antiguo Testamento, el disgusto del Señor por una mala elección, mis hermanos. Oseas, capítulo 8, versículo 4. Oseas capítulo 8 versículo 4, ahí está clarito. Ellos escogieron, no yo. Y eso han hecho muchas naciones, lamentablemente. Mire lo que dice Oseas capítulo 8 versículo 4. Así que no es tan cierto como he escuchado por ahí, toda autoridad es puesta por Dios. Pues no, aquí no dice la Biblia así. Aquí dice así, dice Oseas capítulo 8 versículo 4. Mire lo que dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y esto fue escrito hace miles de años. Y no pasa en la actualidad lo mismo, exactamente como está aquí escrito. Así mismo está pasando en muchas naciones. Igualito, mis hermanos. Yo no lo escogí, dice el Señor. Ellos lo escogieron. Lo hicieron ídolos, dice aquí. Hasta ídolos hicieron. ¿Para qué hicieron esos ídolos? Para su propia destrucción. Y eso vemos en la actualidad, en muchas naciones, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Será que Dios puso esas autoridades que destruyen países, que destruyen ciudades? Dios no las puso, las puso el pueblo, el hombre. ¿Guiados por quién? Si no es por Dios, ¿por quién será? Por el que más están llenos. Por eso, mis hermanos, necesitamos nosotros primeramente estar bajo la voluntad de Dios. Porque si también usted decide siendo hijo de Dios, porque es que este es el que me encanta, es que este es el que hizo así, usted no debe decidir por su voluntad. Porque si no, le va a decir Dios: esa es tu voluntad, esa no es mi voluntad. Como dice aquí en Oseas, ellos eligieron, ustedes eligieron, no yo. Dios va a decir que ha puesto una autoridad cuando esa autoridad haya sido puesta por personas que han analizado, que han pensado, primeramente poniéndose bajo los principios de Dios, y entonces han elegido. Entonces Dios dirá: fue autoridad puesta por mí. Pero, mis hermanos, es algo tan lógico. Miren, es lógico nada más. Es solamente de ponerse a analizar un poco. Si usted ve que un candidato está ofreciendo legalizar el matrimonio homosexual, si usted está viendo que un candidato está ofreciendo legalizar la droga,
usted ve que un candidato está ofreciendo legalizar el asesinato, ¿será que es la voluntad de Dios, mis hermanos? No. Eso se va en contra de los principios de Dios. Entonces, mis hermanos, pero usted podrá decir, obviamente, usted podrá decir, es que este candidato sí, es que este candidato me parece esto, porque él me va a beneficiar a mí, porque mi trabajo me va a dar así, porque mis años me va a dar así, y entonces voy a votar nomás por él, porque él va a ser mi beneficiario, y lo demás que está prometiendo, que se va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿será que usted va a elegir bien el candidato? Entonces Dios dirá, ustedes lo eligieron, no yo. Mis hermanos, la escritura es clara, es muy clara. La evidencia del dominio del pecado en este mundo está por todas partes. Por todas las partes, mis hermanos. Mucho del sufrimiento en el mundo se debe al liderazgo sin Dios. Proverbios 28:12. Proverbios 28:12. Mire, este es tremendo. Proverbios 28:12. Mira lo que dice. Lo tenemos, Proverbios 28:12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen ¿qué? ¿Qué está pasando hoy en Ecuador? Los malvados se han levantado. Los malvados se han levantado, mis hermanos, en las provincias de Esmeraldas y Guayas, al menos en Esmeraldas. ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar, irse huyendo? Así dice la Biblia y se cumple. Cuando el malvado se levanta, ¿qué pasa? Los hombres tienen que esconderse. Y eso pasa. Y eso pasa no solo en este país, no solo en esa provincia de Esmeraldas, sino en muchas partes del mundo. Cuando el malvado se levanta, los hombres no saben dónde esconderse. Pero cuando los justos se alegran, mis hermanos, los justos, la justicia, grande es la gloria. Y esto se cumple al pie de la letra. Aquí están las claves, mis hermanos, para saber elegir bien a una autoridad, para saber votar bien. No es de votar por votar. No es de decir yo voy a votar nulo, yo voy a votar así nomás. No, esto es una responsabilidad que después depende todo. Las leyes, ahora vamos a elegir legisladores. Van a ser leyes. Presidente, vicepresidente. Y después el mismo pueblo está escondiéndose, como dice aquí. Porque el malvado se levanta. O usted también elige que la gloria venga al Ecuador, poniéndose bajo la voluntad de Dios, mis hermanos. La Escritura da instrucciones, mis hermanos, a los cristianos para que obedezcamos a las autoridades legítimas. Porque sí sabe que si hay autoridades legítimas, usted sí sabe que hay autoridades ilegítimas. Sí sabe que ha habido autoridades que han sido puestas con trampa. ¿Sí sabe eso? Robando el puesto, haciendo trampas. Entonces, si son tramposos desde el principio, ¿será que ellos empiezan a hacer su voluntad? Ellos empiezan a ordenar cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Será que usted debe someterse a esa autoridad que se va en contra de la voluntad de Dios? No, mis hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, estamos obligados a obedecer las autoridades
legítimas, a menos que si han sido legítimamente puestos en los cargos, a menos que ellos contradigan los mandamientos de Dios, ahí también no estamos llamados a obedecer. Si se van en contra de los principios y los mandamientos de Dios. Romanos 13. Romanos 13. Versículo del 1 al 7. Romanos 13. 13. Romanos 13. 1 al 7. Leemos la bendita palabra de Dios. Romanos 13. 1 al 7. Leemos la bendita palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, para que las autoridades están al servicio de Dios. Dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Ahí está claro, mis hermanos. Pero está dando detalles de a cuáles autoridades nosotros debemos someternos. Está dando detalles de cómo deben ser justos, de cómo deben actuar a favor del pueblo, de cómo deben legislar para bien del pueblo, no para mal. Está dando detalles de qué autoridades nosotros debemos someternos, de las que hacen conforme a la voluntad de Dios, a los que están puestos por Dios. A eso se refiere, a los que han sido elegidos por Dios. Y alguna autoridad que haga todo en contra de Dios, ¿será que esté puesta por Dios? No, porque ¿cómo va a ser puesta por Dios si está haciendo todo en contra de la voluntad de Dios? ¿Entienden, mis hermanos, esto? Entonces nosotros debemos, mis hermanos, saber, ser sabios a la luz de la palabra. ¿En qué autoridad, mis hermanos? ¿A qué autoridad nosotros le rendimos nuestro respeto? Entonces, como creyentes nacidos de nuevo, debemos esforzarnos por elegir líderes, quienes serán una vez guiados por nuestro Creador. Ellos deben ser personas, los líderes de la nación, los líderes que van a dirigirnos, deben ser puestos por Él, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versos 13 en adelante.
Primera de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 en adelante. Vamos a ver 2, 3. Mire lo que dice aquí. Primera de Samuel 12, 13, versículo 13. Ahora pues, aquí tenéis al rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová os ha dado un rey. Si teméis a Jehová y lo servís, si escucháis su voz y no sois rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová. Otra vez voy a repetir esto. Si tanto, como dice, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Si no hace eso, ¿qué es? ¿Qué es entonces? Si no sirve a Dios, si no hace por Dios, ¿qué es entonces? Hace mal. Porque aquí dice, si vos servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Pero si no escucháis la voz de Jehová, si os rebeláis contra sus mandatos, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Ahí está clarito, mis hermanos. Cuando una autoridad se va en contra de los principios, la mano de Dios, ¿qué hace? Se va en contra. ¿De quién se va en contra? Mis hermanos, aquí dice la Biblia así: la mano de Jehová estará en contra de vosotros, como estuvo en contra de vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará entre vosotros, entre vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis cuán grande es la maldad que habéis cometido ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. ¿Sabe por qué decía esto el Señor? Porque el pueblo de Israel decía: un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y siempre estamos, no es que queremos que nos pongas un rey, es que, ¿sabe qué quería Dios para el pueblo de Israel? Él quería ser el rey. Pero el pueblo de Dios, ¿sabe qué decía? No, queremos un rey aquí. ¿Y sabe qué pasó? Tuvieron muchos reyes muy malos, que los oprimían, que les sacaban el jugo, que les cobraban impuestos. Desde esos tiempos hasta los tiempos actuales, ¿no se parece algo parecido? Es que este presidente sí va a sacarle al país, y yo les prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer este otro, y cuando están, nada. Porque, mis hermanos, no hacen la voluntad de Dios, hacen su voluntad. Y pasa esto: empieza la mano de Dios a ir en contra. Proverbios, capítulo 14, verso 34. Está llena la palabra de Dios de consejos, está llena de sabiduría, está llena de instrucciones cómo lo debemos hacer. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Aquí está claramente, mis hermanos. ¿Qué dice? La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta a la nación. Ahí está clarísimo, mis hermanos. La justicia engrandece a la nación. Cuando empieza a haber justicia, cuando los malos empiezan a ser detenidos, ¿qué empieza a haber? ¿Qué empieza a haber? Paz, empieza a haber cosas buenas en la nación. Por eso dice: engrandece a la nación. Cuando empieza a cortarse la maldad,
cuando empieza a cortarse el pecado, cuando empieza a pagar el que hace injusticia, empieza a pagar por la justicia, la nación empieza a engrandecerse. Pero el pecado, cuando la nación está llena de pecado, llena de corrupción, la autoridad se ha corrompido, la autoridad también está involucrada, la autoridad también está con los malos. ¿Qué pasa? Es afrenta a las naciones, es afrenta para Dios, porque están haciendo en contra de la voluntad de Dios, y eso no le agrada a Dios. Entonces Dios pone la mano en alto, porque Él no permite la maldad. Él es santo, mis hermanos. Él no dice ya, bueno, hagan nomás. Él no dice eso en el pecado y en la maldad. Él pone la mano, como leímos, mis hermanos. Nosotros los cristianos debemos votar guiados por el Señor en oración, y también guiados por la palabra de Dios, por los principios de Dios, mis hermanos. No por un grupo de política, no por un partido político. Usted puede pertenecer, usted puede ser partícipe, no sé, coideario de algún partido, pero su principal ideología debe ser la de Cristo, no de un partido político, mis hermanos, sino la principal ideología de todo hijo de Dios es que debemos ser de Cristo, bajo los principios de Cristo. Y yo he escuchado por ahí que dicen, yo voy a votar por el menos mal. ¿Sí he escuchado? Casi siempre en las elecciones dice, voy a votar por el menos malo. Y yo le tengo una noticia: usted siempre vota por el menos malo. Todo el mundo vota siempre por el menos malo. ¿Sí sabía eso? O no se acuerda de aquel versículo que dice, por cuanto todos, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Porque la maldad del hombre, mis hermanos, todos los hombres son malos. El corazón del hombre tiende siempre, dice la Biblia, ¿a qué? A lo bueno, a lo malo. Así que usted siempre, toda la vida, en este país y en todos los países del mundo, siempre votan por el menos malo. ¿Se da cuenta? Porque así dice la Biblia. Porque dice la Biblia, bueno, no hay ni uno. Así dice la Biblia, ¿o no dice? Bueno, no hay ni uno, solo uno hay bueno, y ese es Dios. Amén. Mis hermanos, nosotros debemos votar, no porque como no hay un cristiano, entonces no voy a votar por nadie. Debemos estar alineados bajo los principios de Dios. Debemos votar con inteligencia, con sabiduría, no de parte mía, sino de parte de Dios. Tenemos que votar porque más nos conviene, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos orar a nuestro Padre Celestial para que nos dé esa sabiduría, de poder elegir a la persona adecuada y idónea, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, es por eso que o nosotros nos condenamos eligiendo o salimos a flote, porque las elecciones es algo bien importante Claro, yo tengo que dejarles claro algo bien importante. Yo no les voy a decir, es que nosotros dependemos del presidente, porque los hijos de Dios no dependemos de un presidente. Los hijos de Dios dependemos de Dios, primordialmente. Es importante porque estamos en una nación que es independiente, en una nación que es democrática, y debemos obedecer las leyes, porque así dice la Biblia. Pero de ninguna manera tampoco es que nuestra vida total dependa de una persona, de una autoridad.
nuestra vida como hijos de Dios primordialmente depende de Dios. Nosotros vamos a hacer con responsabilidad, vamos a hacer siempre inteligentemente, sabiamente, orándole al Señor, pidiéndole a Dios que nos guíe para poder elegir a la persona más idónea. Amén. Para que este país pueda salir de esta crisis que estamos yendo, mis hermanos. Porque sí afecta. No es nuestra dependencia, pero sí afecta. Afecta a muchas áreas. Afecta al desempleo. Afecta a la economía, a la salud. Esta crisis ha afectado a muchas áreas del país. Entonces, nos corresponde hacerlo con responsabilidad. Nos corresponde hacerlo con la mayor sensatez. La sensatez involucra muchas cosas, mis hermanos. La sensatez involucra también que nosotros debemos estar atentos. No podemos ser irresponsables y decir, yo he de votar nomás así como quiero, por quien salga. Para eso, mis hermanos, ha existido los debates. Para eso cada candidato ha hecho su publicidad, dice las propuestas, dice sus pensamientos, su ideología, y usted debe escuchar y usted debe de analizar. Porque por eso mismo, por votar, por hacer como quiera las cosas, salen mal. Y esto no solo es en la votación, esto es en su vida diaria. Por hacer las cosas, por hacer. ¿Será que es bueno hacer así? Hacer por hacer. No es bueno, mis hermanos. Tal vez les saldrá, como dicen por ahí, de chiripazo, le pegue a una por ahí, porque hizo por hacer, y le salió. Pero eso no es así, mis hermanos. Eso no es así. Hacer por hacer, así las cosas, no es bueno. Y eso no le va a llevar a ningún lado bueno. Las cosas se las hace con responsabilidad, con inteligencia y sobre todo con llenura de su presencia. Y Él nos va a guiar. Por eso hemos pedido en esta mañana llenura. ¿De quién? De su Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hemos aprendido, mis hermanos. Él es el que nos guía, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra el camino, Él es el que nos lleva por donde debemos ir. Por eso, mis hermanos, debemos estar siempre bajo la voluntad de Dios. Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Esto es importantísimo. Esto que dice aquí es muy importante. Mateo 22, 21. Dice la palabra de Dios así. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y esto lamentablemente muchos hermanitos se confunden. Le dan al mundo lo que es de Dios y a Dios lo que es del mundo. ¿Cómo hace eso? Primeramente dice la Biblia que Dios es lo primero en nuestras vidas. ¿Dice o no dice? Pero nosotros le ponemos en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar a Dios. ¿Será que le estoy dando a Dios lo que es de Dios? No, porque le estoy poniendo en segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero si yo le pongo en primer lugar a mi Señor, le estoy dando a Dios lo que es de Dios. Y yo le estoy hablando de todas las áreas de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo, de su economía, de todas las áreas de su vida. Si usted le pone primero a Dios, entonces, mis hermanos, es Dios quien le va a bendecir. Amén. Pero si usted le pone en segundo lugar, tercer lugar, ¿de quién tiene que esperar? Del mundo, del enemigo. ¿Y el enemigo cree que le va a dar cosas buenas? No le va a dar nada bueno. Usted tiene que tener bien claro,
darle a Dios lo que es de Dios, y al César, en este caso el César se convertiría en todo lo demás, lo del mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo, y al César lo que es del César. Hemos leído anteriormente, decía, si tributo, tributo, si respeto, respeto a las autoridades del mundo. Dale al César lo que es del César. En esta ocasión el Señor Jesús decía, ¿de quién es esta moneda? Aquí, ¿qué cara tiene? Decía el Señor Jesús. Todos del César. Ah, del César. Entonces dale al César lo que es del César, y a Dios dele lo que es de Dios, no las obras. Las obras no se le da a Dios, mis hermanos. Lo que me sobra de tiempo, voy a ver si es que alcanzo y le doy a Dios. Lo que me sobra de tiempo, voy a ver si es que puedo y oro a Dios. Lo que me sobre de tiempo, voy a ver si es que puedo y leo la Biblia. Así no dice la palabra de Dios. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Amén. Y después lo demás. Amén. Amén. Porque si hacemos lo contrario, mis hermanos, estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Y usted podrá decir, yo sí, es que yo sí voy, es que yo sí, pero puede estar haciendo de una manera equivocada. Por eso usted debe tener en su mente y en su corazón, lo que es de Dios, y eso no es negociable. No es negociable, mis hermanos, que usted diga, no, si quieres ora, o si no quieres no ores. Él le deja y le da libre albedrío, pero no es así. Cuando yo estoy entendido en las escrituras, cuando yo soy sensato, digo, no, lo que es de Dios, no es mío, ni de nadie, es de Dios. Y cuando usted tiene claro eso, usted no negocia con eso. Usted no dice, bueno, es solo ahora nomás, es que solo ahora nomás, ya no voy a orar todo el día, solo ahora nomás. Usted no dice así. Para usted es innegociable el orar, el comunicarse con Dios. Para usted es innegociable el leer la palabra. Para usted es innegociable el congregarse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice. Si no fuéramos, mis hermanos, unos hermanos más, unas personas más que viven la vida como la vive el mundo, desordenadamente, sin un orden, sin una prioridad, y la vida debe tener prioridades. Hoy nos toca obedecer las autoridades, ir y sufragar, tenemos que ir a sufragar. Si se ha dado la oportunidad que tenga que cambiar mi área de domicilio, todo eso se ha dado. No es que usted diga, es que yo no puedo porque yo voto por allá, pero porque usted ha querido. Usted vota por otro lugar, o alguien vota por otro lugar porque cada uno quiere, no porque no puede. Si tiene claro eso, no es que yo no puedo porque yo tengo que irme de viaje y lejos. Eso no es así, porque han dado la oportunidad para que usted se cambie de domicilio, vote cerca de su casa, todo bien cómodo para que pueda hacer usted bien las cosas. Entonces, si no se ha organizado, ¿será culpa de Dios? ¿Será culpa de alguien? No, es culpa de usted mismo que usted no se ha organizado. O por último, que usted mismo ha querido, porque ahí tengo la oportunidad de viajar y de irme y de esto. Entonces, mis hermanos, debemos ser sensatos en todas las decisiones que tomamos. ¿Para qué? Para que Dios bendiga. Todo el mundo quiere bendición. Todo el mundo quiere una vida en bendición y en victoria y que me vaya bien. Todo el mundo anhela eso, pero no todo el mundo hace lo que tiene que hacer para la bendición. O si no hace, pero hace al revés. Primero hace las cosas del mundo y después lo de Dios. Pero es que sí estoy haciendo, pero después, y eso no sirve, porque así nos dice Dios. Primero Dios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos levantamos, nos preparamos, nos alistamos, oramos, salimos, venimos. Primero Dios. Amén. Y entonces Dios nos dirigirá siempre en nuestra vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.